Ok, buenas tardes hermanos. Vamos a iniciar nuestro curso de Antiguo Testamento 3 libros poéticos y vamos a estar aquí por largo tiempo en esta semana estudiando al respecto. Muy bien, vamos a orar, empezamos con una oración y luego explicamos la dinámica del tramo. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Padre, que nos guíes a través del estudio de este bloque, Señor, de libros, de tu palabra, Señor, y que al ir a ella tú nos hables. No permitas, Señor, que el estudio meramente intelectual opaque la verdad que hay en tu palabra, Señor, y que quiere transformarnos. Ayúdanos a aprender aquello que tú quieres que aprendamos, a que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor, y que también podamos transmitirlo a otros, para que tu reino sea extendido y tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ustedes tienen ahí los apuntes que se les dan de la materia. Son 8 unidades. Estaremos hablando de los libros poéticos, desde Job hasta Cantares, y estaremos estudiando cada uno de estos libros y viendo cómo es que podemos encontrar las enseñanzas, cómo interpretarlos, aprender del contexto en el que fueron escritos y cómo ese contexto es necesario que nosotros lo tengamos presente para que podamos entonces sacar las mejores enseñanzas. Vamos a iniciar introduciendo la materia ¿por qué debemos estudiar los libros poéticos? Una de las primeras cosas que podemos decir por qué debemos estudiar los libros poéticos, pues es porque están en la Biblia, ¿no? Digo, ya si no los leemos porque están en la Biblia, entonces ya no sé por qué otra cosa deberíamos leerlas, pero vamos a contestar eso aquí en esta introducción. ¿Por qué debemos estudiar los libros poéticos? Bien. Los libros poéticos son una sección de la Biblia que contiene libros escritos con características muy particulares y que van a diferir mucho de la historia, de la profecía, de los textos legales que encontramos en Éxodo, en Levítico, y van a diferir mucho de eso porque estos libros son esencialmente poesías, por eso se llaman poéticos, son poesías, son poemas. Dentro de esta división de libros poéticos nosotros podemos encontrar otra subdivisión, los libros poéticos en sí mismos, que son de naturaleza poética, su contenido es poesía 100%, y dentro de ella los libros de sabiduría o los libros sapienciales, que es otra forma de literatura dentro de la literatura hebrea, y ahorita vamos a hablar de las dos formas de literatura, tanto la poética como la sapiencial. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Ahora, lo primero que nosotros debemos entender, hermanos, es que si en la Biblia nosotros tenemos libros que contienen poesía, es porque Dios quiso que estuvieran ahí. Y esto tiene que ver de manera muy clara, muy directa, con nuestro concepto de la inspiración de la Biblia. Si nosotros creemos que la Biblia, este libro, es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, y Dios quiso que lo que está contenido en ella es lo que Él quiso que estuviese contenido en ella, bueno, pues los libros poéticos también son lo que Dios quiso que estuviera en ellos. De repente uno podría preguntarse, ¿pero por qué poesía? Lo cierto es que cuando estemos estudiando Salmos vamos a ver algo muy interesante. La mayoría de las personas cristianas, del pueblo cristiano, la mayoría de nosotros, nos sentimos muy identificados con el libro de los Salmos. Cuando lleguemos allá vamos a estudiar un poco de eso, pero porque tiene que ver con la manera en que están expresados los sentimientos. Y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, los libros poéticos, poesía. Los libros sapienciales, sabiduría. Contienen sabiduría para la vida práctica. ¿Cuál es la naturaleza de estos libros? Los libros poéticos tienen un propósito. ¿Cuál es?
comunicar la verdad de una forma vívida y memorable. Es decir, el lenguaje que se va a usar en los libros poéticos tiene como propósito que la verdad que están comunicando sea impregnada, llegue a nosotros de una manera vívida, es decir, que veamos la imagen al momento de estarla leyendo. Por ejemplo, cuando usted dice, toma la Biblia y usted lee, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está comunicando una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que nosotros dependemos de Dios, pero lo hace en un lenguaje que es muy vívido, que le transmite a usted una idea de cuidado. Bueno, porque está usando un lenguaje poético. Y esta es la gran característica entonces de los libros poéticos. Está haciendo precisamente esto. Ok, ahora, nosotros nos preguntamos por qué hay poesía y lo primero que vamos a decir es que para que nosotros podamos entender la poesía debemos hacer esas 4 cosas. Primero, aprenda a reconocer la poesía. Aunque vamos a hablar de la poesía, de los libros que llamamos poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, debemos entender que a lo largo de la Biblia hay poesía también en otros libros. Y nosotros debemos aprender a reconocerla. Debemos aprender a reconocer, este texto es un poema. Por ejemplo, el poema de creación en Génesis, capítulo 1, es un poema. Usted debe aprender a reconocer, eso es un poema. ¿Para qué? Porque cuando usted reconoce, este es el tipo de literatura que mi pasaje es, en este caso es un poema, usted puede entonces aplicar criterios de interpretación de acuerdo al tipo de literatura que usted está leyendo. Entonces, aprenda a reconocer la poesía, aprenda a reconocer el tipo de poesía que está usted viendo, aprenda a analizarla. ¿Cómo vamos a analizar nosotros la poesía? Ahorita vamos a ver algo de esto. ¿Cómo, si yo quiero leer el Salmo, no sé, el que a usted le guste, Salmo 84, por ejemplo, ¿cómo lo voy a analizar? ¿Debo tomar el contenido como literal? ¿O debo ver el hecho de que es una figura la que está ahí que me quiere expresar una verdad? Por ejemplo, el Salmo 84 dice que aún el gorrión haya casa y la gaviota nido para sí, la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar nosotros eso? Si nosotros queremos interpretarlo literalmente, tal vez diríamos, bueno, en el templo debemos tener nidos de pajaritos, porque la Biblia dice que en el templo había nidos de pajaritos. Bueno, si usted está interpretando así, no está entendiendo, porque esa en realidad es una metáfora. Entonces, aprenda a analizarla. La otra recomendación para entender la poesía hebrea, léala y vuélvala a leer. Léala y vuélvala a leer, y vuélvala a leer, y vuélvala a leer. Yo diría que esta es una recomendación para todo pasaje de la Biblia que usted quiere estudiar, pero para la poesía hebrea también. Y luego, comprenda qué es la poesía. Comprenda qué es la poesía. ¿Y ahora qué es la poesía? Es un estilo literario. La poesía es un estilo literario con características muy especiales. Y usted y yo debemos aprender entonces a identificar sus características. Bien, vamos a ver esto a manera de introducción. Intentemos una definición de poesía. ¿Qué es la poesía? Es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa. Cada uno de los géneros en que se dividen las obras literarias es poesía épica, lírica o dramática. Por antonomasia, poesía lírica. ¿Qué es la poesía? Es un poema, es una composición en verso. O sea, es un poema lírico en verso. ¿Cuáles son sus características? Idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje. O sea, cuando usted ve un poema, cualquiera que sea, esas son sus características, ¿no? Piense en un poema que usted se sepa, por ejemplo. Arte de componer obras poéticas en verso o en prosa.
¿Qué es un poema? Es una composición literaria de carácter poético, en general escrita en verso, pero también puede estar escrita en prosa. Puede pertenecer al género épico, lírico o dramático, al didáctico o al satírico. ¿Qué es un poema? Suele aplicarse el término a los poemas líricos que expresan sentimientos del poeta acerca de su estado de ánimo, y esto es importante. Entienda esto, un poema siempre va a manifestar sentimientos acerca de un estado de ánimo, un punto de vista subjetivo del mundo, de los problemas humanos como el amor, la muerte, el sufrimiento, por ejemplo. Por ejemplo, un poema en el libro de los Salmos, un poema que yo siempre pongo como ejemplo. Déjenme ver si me acuerdo rápidamente de dónde está. El Salmo 137. Ya, creo que ya he hablado con ustedes de este salmo, pero el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántennos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. ¿Se da cuenta las emociones que están contenidas en este salmo? Es un hombre que está con una amargura por lo que ha pasado, pero desde mi perspectiva tiene un evidente sentido o deseo de venganza. Ah, Babilonia, dichosa la que agarra a tus pequeños y las estrelle contra las rocas. Y uno dice, ¿pero por qué dice eso? Pues porque quiere venganza y está expresando su emoción. Y ahora está contenido en la palabra de Dios. Y usted y yo decimos, ¿pero por qué está ahí? No, ese es un deseo pecaminoso, no debería estar ahí contenido. Sin embargo, Dios lo dejó ahí porque es la expresión de los sentimientos de una persona que Él ha usado para que eso estuviera ahí. Pero como es una cuestión poética, usted debe entender que el lenguaje que está usando ahí no puede entonces interpretarlo de manera literal, sino como lo que es una poesía. Y ya llegaremos entonces a cómo lo vamos a interpretar. El poema en verso rige su construcción por el principio organizador del ritmo o bien del metro y del ritmo. Los poemas son así, tienen un ritmo, tienen una métrica. Por ejemplo, en nuestra poesía, todavía no estamos hablando de poesía hebrea, estamos hablando de poesía en general. Por ejemplo, un soneto. ¿Cuál es la métrica del soneto? 14 versos de 11 sílabas cada verso. Y usted vaya ahí, busque un soneto y empieza a dividir por verso y debe tener 11 sílabas. Cada línea debe tener 11 sílabas y solamente debe haber 14. Si no tiene esos, no es soneto. Soneto, así se llama, soneto. ¿No? Entonces, porque la poesía tiene eso, ritmo, tiene métrica, tiene rima. ¿Sí sabe lo que es rima, no? ¿Sí? Una línea rima con la otra. Tiene rima asonante, rima consonante, es decir, por vocales o por terminaciones consonantales. Entonces, esas son las características de una poesía, de un poema. Y nosotros debemos entender eso. Ahorita vamos a ver las diferencias con el poema hebreo, pero nosotros debemos entender eso al momento entonces de estar leyendo poemas. Ok. Bien, tanto en verso como en prosa, el poema es un texto muy elaborado y esa es una característica de la poesía universal. Es algo muy elaborado, muy adornado. No es como la prosa es llana, total, pero el verso no, es muy elaborado, tiene significados que resultan originales y que provienen de la capacidad del poeta
para establecer audaces y novedosas asociaciones entre los aspectos de la realidad que no suelen comúnmente ser vinculados. Esto se logra por medio de las figuras de dicción, como las aliteraciones. La aliteración es una rima por consonantes. Y eso se logra, lo que quiere el poeta transmitir lo logra a través de eso, o a través de figuras de construcción como el hipérbaton. ¿Qué es un hipérbaton? Es cuando cambias de orden la sintaxis de un verso para que tú digas algo. A ver si se me ocurre uno por aquí. No se me ocurre uno, así específicamente, pero ustedes han visto, tal vez han leído algún poema donde el verbo queda al final de la oración, cuando siempre debe estar a la mitad más o menos después del sujeto. Y se hace ese cambio de sintaxis con tal de transmitir una idea. Con tal de transmitir una idea. Muy bien, ahora sí, aquí ya estamos llegamos a la poesía hebrea. Miren esto, una tercera parte de la literatura del Antiguo Testamento está compuesto por este tipo de literatura. De todo el Antiguo Testamento, la tercera parte es poesía. No solamente porque hay poesía en los Salmos o en Proverbios o en Cantares, sino porque hay poesía casi en todos los libros del Antiguo Testamento. Ahí hay poesía. Y usted puede ver precisamente eso. Ahora, la poesía hebrea es muy diferente al resto de la poesía que proviene de la poesía griega o de la poesía romana, que se basa en el sonido. Por ejemplo, aquel poema, ¿no?, que usted cantó, a lo mejor lo declamó hace unos días. Madre querida, madre adorada, vamos al cine, tú pagas la entrada. Es un poema. Ese poema, la característica es que es su sonido, la rima. Madre querida, madre adorada, vamos al cine, tú pagas la entrada. Todas las terminaciones ada, eso es rima. La poesía inglesa, la poesía castellana, así es. Bien, la poesía hebrea no. La poesía hebrea, usted la va a leer y la poesía hebrea no tiene esas rimas. Entonces, ¿qué es lo que hace la poesía hebrea? La poesía hebrea tiene ritmo. Los versos tienen la misma métrica y hay un ritmo, siempre. Y algo que nosotros debemos entender, que tiene características muy especiales. ¿Cuáles son esas? La primera característica es que la poesía hebrea es muy compacta. Es decir, la idea, se transmite toda una idea con pocas palabras. Por eso es que es muy compacta. La segunda, trata de expresar verdades o sentimientos a través de imágenes. Ya yo les decía, bueno, no voy a poner ejemplo del Salmo 23, pero Salmo 91, por ejemplo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir una verdad, pero ¿qué está usando? Una imagen. Cuando tú dices el que habita el abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas con eso? A Dios cubriéndote, probablemente con una capa, con un algo. Eso te imaginas, esa es una imagen que está siendo usada para transmitirte una verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios nos protege. Entonces, trata de expresar verdades, sentimientos o experiencias en imágenes. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué te imaginas? Una persona que está perdida en medio de los montes y está buscando ayuda. Eso te imaginas. Entonces, son imágenes. Básicamente la poesía hebrea siempre está por escrito y es altamente estructural. Es altamente estructural. ¿Qué queremos decir con esto? Algo que dice ahí en la imagen, el obispo Robert Lowe, él allá por el 1753, él da a conocer una teoría donde él descubre
que la poesía hebrea está construida a base de una figura literaria que él llamó paralelismo. Y esta va a ser una característica de la poesía hebrea. Bueno, no es solamente una característica de la poesía hebrea, porque la poesía cananea, la poesía de ahí de la zona, también usa el paralelismo. Pero la poesía hebrea tiene esta característica. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. La idea básica del paralelismo es que dos o más líneas expresan una idea sinónima por el uso de la palabra equivalente pero distinta, o una idea antitética por algún tipo de contraste. Puede que el paralelismo sea semántico, o sea, tratado de un sentido, o gramático, perteneciendo a la forma, perteneciente a su forma. ¿Okay? Eso es un paralelismo. ¿Cómo se divide el paralelismo? Porque el paralelismo se va a tener diferentes características. Número 1, es sinónimo. Hay un paralelismo que se llama sinónimo. Las líneas expresan el mismo pensamiento en palabras diferentes. Por ejemplo, alguien busque Salmos capítulo, bueno, todos busquen, pero alguien lea Salmos capítulo 3, versículo 1. Este es un ejemplo de paralelismo sinónimo. Y vamos a estar viendo varios ejemplos, porque esto ustedes tienen que manejarlo bien, sobre todo para las tareas que les voy a dejar, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está un paralelismo sinónimo. En NBI, vean cómo se lee así: muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen. Aquí donde está el paralelismo sinónimo, entre enemigos y los que se oponen. Está diciendo, esas dos líneas, ¿expresan dos ideas diferentes o expresan una sola idea? Una sola idea. Por eso yo les decía, cuando vas a analizar un texto poético, fíjate en eso. ¿Habrá un paralelismo ahí? Porque de repente nosotros tomamos la Biblia y decimos, y tú vas a predicar el Salmo 3, y tú dices que tu primera enseñanza es que Dios te ayuda contra tus enemigos. Y tú das toda una enseñanza sobre los enemigos. Y luego das una enseñanza contra los que se te oponen, como si fueran dos cosas diferentes. Y no, son la misma. Nada más que para dar una idea, un énfasis de eso, el poeta pone el paralelismo. No está hablando de dos cosas diferentes, está hablando de lo mismo. Ese es el paralelismo sinónimo. Vamos a Proverbios 19:5. Ahí está otro paralelismo sinónimo. Proverbios 19:5. Alguien léalo y me dice cómo es que está ahí. Testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Ok. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. ¿Dónde está el paralelismo? Exactamente. Exactamente. El paralelismo no está en el hombre, sino está en la consecuencia. El testigo falso va a ser castigado, y el que esparce mentiras también va a ser castigado. Entonces, ese es un paralelismo sinónimo, está dando la misma idea en las dos líneas. Otra vez, cuando estés interpretando un pasaje de estos, ten cuidado de no tomar un paralelismo y romperlo, queriendo dar una enseñanza con la primera línea y otra con la segunda. No se puede hacer eso, ¿ok? No nos deja hacer eso. Otro paralelismo sinónimo, Amós 5:24. Amós 5:24. Amós 5:24. A ver, hermana, otra vez, más fuerte. Ok, ¿dónde está el paralelismo ahí?
¿Dónde está el paralelismo ahí? En 5:24. ¿Cómo se manifiesta el paralelismo? Ujú. En ambos está usando la misma figura. En una es que fluya como aguas y en el otro es como arroyo. Ahora, es la misma idea. No son dos ideas diferentes. No, es que el juicio es una cosa y la justicia es otra cosa. No, es la misma idea, es exactamente lo mismo. Ese es un paralelismo sinónimo. Y está aquí en Amós, donde también tenemos poesía. ¿Ok? Ese es el paralelismo sinónimo. ¿Ok? Paralelismo sinónimo. Muy bien. Paralelismo antitético. Ajá. Paralelismo antitético. ¿Cómo es ese? Las líneas expresan pensamientos opuestos por medio de contraste o afirmando lo positivo y lo negativo. ¿Se entiende? Expresan pensamientos opuestos. La primera línea y la segunda línea expresan pensamientos opuestos. Uno habla de lo positivo, el otro habla de lo negativo. Un ejemplo clásico de paralelismo así es el Salmo 1. Y muy claramente el versículo 6 del Salmo 1, léanlo como dice. Salmo 1. Uno 6. Ok, ahí está, ese es un paralelismo antitético. Marca un contraste. Dios conoce el camino de los justos, pero el camino de los malos perecerá. Ahora, ¿por qué va a perecer el camino de los malos? Porque en contraste con el camino de los justos, ese camino no lo conoce Dios. En un sentido de Dios no lo está vigilando, pues no lo está, no, Dios no va a intervenir ahí. Entonces es lo que quiere decir el salmista. El justo, Dios está con él. El malo, su camino está apartado de Dios. Dios no está ahí. Entonces está expresando dos ideas opuestas. Salmo 83:14. Salmo 83:14. ¿Cómo dice el Salmo 83:14? Como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Salmo 83:14. Ujú. Como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Es que es lo mismo, ¿no? Perdón, ese es un sinónimo, Perdón, yo di mal la cita. Proverbios 96. Proverbio 96. Ujú. ¿Cómo dice 96? Salmos 90. Perdón. Salmos 90. Sal- En la mañana florece y crece, a las tardes cortada y se seca. Ujú. Ahí está lo antitético. En la mañana florece y crece, pero en la tarde se corta y se seca. Y está hablando de dos cosas diferentes. Y ya en el contexto está hablando de la vida del ser humano. Nace, pero muere. Ese es un paralelismo antitético, un paralelismo que opone ideas contrarias. Ahora sí, Proverbios 1:29. Proverbios 1:29. ¿Cómo dice Proverbios 1:29? 1:29. Ok, ahí están las dos ideas opuestas. Aborrecieron y no
escogieron. Entonces son dos ideas separadas. Ese es un paralelismo antitético. Cuando usted tenga su texto poético que va a predicar, piense en esto. Esto que yo estoy viendo, esto que este pasaje que estoy estudiando es un poema. ¿Tiene paralelismos? ¿Qué tipo de paralelismos tiene? Y entonces, ¿cómo debo interpretarlos? ¿Ok? Hay otro tipo de paralelismo también que usted debe ver. El paralelismo sintético. Paralelismo sintético. Sintético. En este paralelismo, las líneas desarrollan el pensamiento. Ya no son dos líneas, son líneas 2 o 3 líneas o hasta 4 líneas pueden ser. Y van a desarrollar el pensamiento. Por ejemplo, Salmo 1 del 1 al 2. Ahí tenemos un paralelismo sintético. Salmo 1, 1, 2. Ok, ese es un paralelismo sintético porque empieza diciendo, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Una línea que es un paralelismo es, ni se detiene en la senda de los pecadores. No es que sean dos cosas diferentes, es lo mismo. Ni cultiva la amistad de los blasfemos. Pero sigue hablando de lo mismo, pero en el 2 completa la idea y dice, sino que en la ley del Señor medita y de noche. Entonces, de una manera descendente, va desarrollando toda una idea. Y ese es un paralelismo sintético. Cuando usted tiene ese tipo de paralelismos, usted no puede cortar la enseñanza del paralelismo y decir, aquí dice una cosa y aquí dice otra cosa diferente. Debe interpretarlo junto. Porque por eso el autor lo escribió de esa manera. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿cuántos tipos de paralelismo llevamos? 3, ¿qué son? A ver, primero. Ok, 3 tipos de paralelismo: sinónimo, antitético y sintético. Usted debe estar bien atento a eso cuando le toque estar analizando un pasaje poético, porque es la estructura que va a usar el autor. Ahora,